La jueza Julieta McIntosh vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados durante el jury que se lleva a cabo en su contra y que podría destituirla si se comprueba que no cumplió con sus funciones durante las audiencias del juicio para intentar encontrar a los responsables de la muerte de Diego Maradona. Hoy declaran en la causa Dalma y Janina Maradona, mientras que la jueza sostiene que todos los integrantes del tribunal sabían que había cámaras que estaban filmando un documental. Acusó a uno de los colegas de haber mentido y lo denunció por falso testimonio. Esta mañana, al ingresar al tribunal, dijo que está dispuesta a decir toda la verdad. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Cumbre por la coparticipación. El jefe de gobierno Jorge Macri se reunió con el ministro de Economía Luis Caputo luego de haber comunicado el incumplimiento de los pagos que la nación le debía girar a la ciudad. Macri había asegurado que el gobierno demora el envío de fondos y reclamó incluirlos en el proyecto de presupuesto para 2026. Cambios en el gabinete. Diego Santilli asume como ministro del Interior, pero con menos poder que su antecesor. Le quitaron la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas, que van a ser controladas por Patricia Bullrich. Además, las áreas de turismo, deporte y ambiente pasaron a la jefatura de gabinete, que también absorbió la Secretaría de Medios y Comunicación. Alerta por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El mal tiempo va a llegar a última hora de la tarde y se va a mantener durante toda la noche con posible caída de granizo. El buen tiempo va a volver mañana con una máxima de 26 grados. Johnny Depp llegó a la Argentina. Esto es en el contexto de la presentación de su nueva película como director. Ahí lo vemos. Él también es artista plástico. Es la gran pasión que lo ha acompañado desde pequeño durante toda su vida y ahora precisamente dirige la película sobre un gran pintor del siglo pasado. River afuera de la Copa. El equipo de Marcelo Gallardo vuelve a caer en la tabla anual después de la victoria de Argentinos ante Belgrano de Córdoba. Deportivo Riestra empató y trajo un poco de alivio para llegar con esperanzas a la última fecha. Si River no le gana a Vélez, va a depender de los otros resultados para ingresar, aunque sea al repechaje. El jefe de gobierno, Jorge Macri, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, por la coparticipación de la ciudad. Sí, en la reunión le reclamó por la deuda que tiene la nación con el distrito y también por la suspensión de las transferencias semanales. Macri acercó un reclamo múltiple. Por un lado, exigió que se repongan las transferencias del 1,55% de la coparticipación que la Corte Suprema le restableció a la ciudad después de que fuera suspendida por el gobierno de Alberto Fernández. Esos pagos, que habían sido regularizados el año pasado, fueron cortados nuevamente en julio. Por esa suspensión, la nación ya acumula una deuda de 274.000 millones de pesos, que Macri también pidió que sea transferida. Además de esos dos reclamos, el jefe de gobierno reiteró el pedido para que ese monto sea incorporado al presupuesto para el próximo año y que se sume al 1,4% de la coparticipación que la ciudad recibe diariamente. Macri estuvo acompañado por los ministros de Justicia, Gabino Tapia, de Hacienda, Gustavo Arengo, y por el jefe de gabinete de la ciudad, Gabriel Sánchez Cini. Los recibieron Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez. Las obligaciones de pagar tienen que estar expresadas en el presupuesto, y ese es un acuerdo que hicimos con este gobierno en la Corte Suprema. Digo, más allá del fallo, nos sentamos, el Ministerio de Economía, nosotros nos sentamos frente a la Corte, aceptamos un mecanismo de pago diferente que pidió el gobierno, ellos asumieron ese compromiso en la Corte, entonces las obligaciones de pagar entre Estados tienen que estar expresadas en el presupuesto, así que sí, es una condición que inclusive se la plantea nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la comisión de presupuesto, así que espero que podamos destrabar eso. Y precisamente estos reclamos que el jefe de gobierno había anticipado son los que llevó a la reunión en el Ministerio de Economía.
Sí, y ahí está trabajando Alan Zurita con todos los detalles. Alan, ¿cómo estás? Te escuchamos. Damián, Brenda, muy buen mediodía. Recordamos que son 6.000 millones de dólares lo que le debe la Nación a la capital federal en materia de coparticipación, recordando por supuesto lo que sucedió y la medida que tomó el expresidente Alberto Fernández respecto de esta quita del 3,5 al 1,4% en favor de la provincia de Buenos Aires. Por esa razón, Jorge Macri viene reclamando con este acuerdo que se logró en septiembre de 2023, firmado en tribunales, pero que desde agosto, como bien decían, la Nación viene incumpliendo. Por ello, el encuentro, que duró aproximadamente 50 minutos en el Palacio de Hacienda, entre los presentes. Por el lado de la ciudad, como decían, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también el jefe de gabinete, Gabriel Sanchezini, el secretario de Hacienda, Gustavo Arengo, y también el jefe de gabinete y ministro de Justicia, Gabino Tapia. Por el lado de Nación, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Como les decía, 50 minutos aproximadamente el diálogo, con la promesa de que van a continuar conversando acerca de esto, de cómo achicar este margen de deuda que mantiene la Nación con la capital federal. Fue positivo el encuentro. Estas fueron algunas de las palabras que dijeron al salir del Palacio de Hacienda tanto Gabino Tapia como Gabriel Sanchezini. Los escuchamos. Una reunión muy positiva, donde estuvo el jefe de gobierno, Jorge Macri, con su equipo. Estamos acá con Gabino Tapia, el ministro de Justicia, estuvo también el ministro de Hacienda de la ciudad, estuvo el ministro Caputo, donde estuvimos viendo temas que hacen la relación entre nación y ciudad, temas de endeudamiento y temas de copa. Vamos a seguir trabajando, probablemente reuniéndonos otra vez en la semana que viene. Esta semana está trabajando en números para acercar posiciones. ¿Pero se comprometieron en algo en la Nación? Nos comprometimos en seguir trabajando, en mantener esta buena relación que la tenemos con respecto a Copa, con respecto a financiamiento y otros temas. ¿Cronograma de pago no? La deuda. ¿Cronograma de pago no? Como bien se dijo, fue una muy buena reunión. Estamos trabajando con los equipos técnicos. Hacia adelante. Estamos trabajando con los equipos técnicos para encontrar un acercamiento en las diferencias que hay, y en ese sentido después se plasmarán en los expedientes. Diego Santilli jura a las 3 de la tarde como ministro del Interior. A 10 días de su designación, el dirigente del PRO y ahora exdiputado va a ocupar formalmente su cargo. Su nombramiento fue publicado hoy en el Boletín Oficial, junto con la renuncia de su antecesor, hablamos de Lisandro Catalán. El presidente le encomendó a Santilli que lleve adelante la relación con las provincias y con el Congreso para avanzar con la agenda de reformas que busca impulsar la Casa Rosada. Santilli llega formalmente al Gabinete Nacional, pero con menos poder que todos sus antecesores. El Ministerio del Interior es uno de los 5 ministerios más antiguos del país, creado por la Constitución de 1853. A lo largo de su historia llegó a tener a su cargo a las Fuerzas de Seguridad Federales, el presupuesto para obras públicas y viviendas, y hasta el Consejo de la Mujer y la Agencia de Seguridad Vial. Y nunca dejó de ocuparse de la documentación e identificación de los ciudadanos ni del control migratorio. Pero todo eso cambió desde hoy. Diego Santilli va a ser el ministro del Interior con menos áreas a su cargo de la historia. Que nos llevó muchas horas. Santilli va a asumir un ministerio con competencias y poder limitado a la función política, y va a perder áreas que tradicionalmente fueron parte de ese ministerio. Tendrá a su cargo la relación con las provincias, la Dirección Nacional Electoral, que el año próximo tendrá tareas muy limitadas, y el Archivo General de la Nación. Desde ahora, el Ministerio del Interior ya no va a estar a cargo del Registro Nacional de las Personas, que se va a ocupar de emitir la documentación e identificación de los ciudadanos, ni de la Dirección Nacional de Migraciones, que controla los ingresos y egresos del país en aeropuertos y pasos fronterizos. Esas 2 reparticiones pasan a seguridad. La jefatura de gabinete va a absorber a la Secretaría de Turismo y Deportes, que conduce Daniel Scioli, y también el área de Ambiente de la Nación, que durante la gestión libertaria fue rebajada al rango de subsecretaría. Además, fue disuelta la Secretaría de Comunicación y Medios y sus funciones y competencias fueron absorbidas por la jefatura de gabinete. Es decir, que formalmente Adorni va a seguir a cargo de la vocería del gobierno.
Y ayer, antes de asumir formalmente en el cargo, Santilli continuó con la ronda de reuniones con los gobernadores. Recibió en la Casa Rosada, junto al jefe de gabinete, Adorni, a los gobernadores Martín Yarlora de Córdoba y Manuel Orrego de San Juan. El viernes pasado ya se había encontrado con Ignacio Torres de Chubut y Raúl Jalil de Catamarca y prepara una gira para visitar en sus provincias a los gobernadores aliados de Mendoza, Entre Ríos, Chaco y San Luis. Hacía mucho tiempo que nosotros no podíamos tener una etapa de diálogo, era insulto, agresión, como lo tuvieron ustedes, como lo tuvieron muchos de los sectores, y ningún país va a crecer de esa manera. Ahora, el diálogo se tiene que volcar en consensos y hay que debatir todos los temas, con buena fe. Con Diego Santilli tengo una relación de respeto y un vínculo que lo conservo porque nos tocó ser legislador nacional, en este caso diputado nacional, de manera contemporánea. Yo le deseo que tenga toda la suerte del mundo. Él va a tener claramente una misión que tiene que ser muy sólida, que tener ese vínculo con cada uno de los gobernadores, porque el ministro del Interior, él en definitiva que tiene que tener esa mirada federal. El gobernador Axel Kicillof, que fue excluido de la agenda de reuniones y del encuentro con mandatarios que realizó Milei en la Rosada después de las elecciones, también quiere encontrarse con Santilli. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reveló que se puso en contacto con el ministro del Interior y anticipó que si finalmente los reciben, le van a pedir el traspaso de algunas obras y que liberen fondos para esa provincia. Respecto de Santilli, le escribí, lo felicité cuando ganó la elección, como corresponde, me puso una manito, pero bueno, contestó. Después le escribí para pedir una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó, esos casi 13 billones, que vuelvan a retomar la obra pública, que continúen con el dragado del río Salado, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, que nosotros la venimos reclamando hace varios años, que nos den la jurisdicción de las aguas del río de la Plata para poder llevar adelante el dragado del canal Magdalena. Todo eso se le fue planteado, no debe estar ocupado porque tiene 2 laburos ahora, diputado por un lado y casi ministro por el otro, así que seguramente cuando jure como ministro, que no va a tener la otra parte del trabajo, me va a contestar. De todos modos, estoy esperando, justamente tengo la nota escrita. Un exfuncionario de Cristina Kirchner propuso crear un impuesto al retiro de efectivo. Y este proyecto lo que plantea es el cobro de un 10% sobre la cantidad de plata que se va a retirar y reemplazaría al impuesto al cheque. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, sí, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo salgo el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tiene que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda, ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agentes de retención. El presidente Milei criticó la propuesta del economista a través de su cuenta de Twitter. El mandatario aseguró que el proyecto es un intento de robo al consumidor. Calificó al kirchnerismo de chorro y de querer aumentar la recaudación en vez de achicar gastos. Luis Caputo habló del esquema de bandas cambiarias. Afirmó que está bajo control. Dijo que el dólar flota, pero que no va a pasar del techo previsto. Además confirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos ya está listo y que solo falta que ese país decida el momento para anunciarlo. El ministro anticipó que el acuerdo va a ser muy beneficioso para ambos países, pero sobre todo para la Argentina. Vos tenés que darle hoy más previsibilidad a la gente y eso lo hacemos hoy con el esquema de bandas. Incluso te diría, si flotáramos, hasta podría funcionar bien. Por eso digo que... O sea, una flotación libre podría funcionar bien. Podría funcionar bien. Pero no están seguros. Pero en términos de, digamos, esa decisión ajustada por riesgo no vale la pena, porque lo que nosotros estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Entonces estamos logrando el mismo efecto, pero
acotándole el riesgo, digamos, dándole más tranquilidad a la gente. Vos no te vas a levantar mañana y va a haber habido un cimbronazo y el dólar, si el dólar sube al techo de la banda, bueno, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada. El presidente Javier Milei no va a viajar a la cumbre del G20 que se va a desarrollar en Johannesburgo el 22 y 23 de noviembre y alineándose con la decisión de Donald Trump, que tampoco va a asistir al evento. Esta decisión se suma a la ausencia en la CELAC, donde el presidente Milei tampoco viajó ni envió al canciller Pablo Quirno. La representación argentina estuvo a cargo de Juan Manuel Navarro, el subsecretario de Política Exterior, un funcionario de tercera línea. Además, el país rechazó acompañar algunos de los puntos del acuerdo firmado por los miembros durante el encuentro, entre los que figuran el reconocimiento del Estado de Palestina y el fin al embargo contra Cuba. Durante la cumbre, el presidente Gustavo Petro criticó a Estados Unidos por su política antidrogas de los años 80, asegurando que esas medidas incentivaron la violencia en Colombia y contribuyeron al exterminio de la Unión Patriótica, un proyecto político que buscaba el desarme de la FARC y su incursión legal en la política. El primer gran mensaje de esta declaración conjunta es que insistimos, persistimos, profundizamos el criterio de que es la multilateralidad, que significa que naciones diversas, culturas diversas, diría civilizaciones diversas, se junten para solucionar problemas comunes. No en la intención de una nación que domina a otra, que subordina, que impone, sino en la intención de construir salidas comunes, incluso diferentes a las que tenemos antes de entrar a la reunión. Por decisión del gobierno, los colegios privados van a poder fijar las cuotas sin pedir autorización. Sí, con un decreto en el boletín oficial, el Ejecutivo desreguló los aranceles de los colegios. La medida establece que los establecimientos sin subvención estatal van a poder fijar libremente los precios de las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado. El nuevo esquema está dirigido a más de 4.000 entidades de educación privada, que representa el 6% del total. Para hablar más del tema, estamos en comunicación con Perpetuo Lentijo, que es secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, Perpetuo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, una pregunta que muchos seguramente en su casa se hacen, los que mandan a sus chicos a las escuelas privadas, es: ¿ahora van a poder cobrarnos lo que quieran? No, no es así. Lo que se derogó es un viejo decreto que se aplicaba de manera formal, prácticamente yo le diría que ya estaba en abstracto, y en la gran mayoría de las escuelas privadas, que son las que reciben aporte del Estado, el aporte del Estado lo pagan las provincias o la ciudad de Buenos Aires, tienen su propia normativa de control de aranceles, y en relación con el porcentaje de aporte estatal que recibe el colegio, son los topes arancelarios que tienen. Y esto sigue vigente, es decir, no se desregula el 100% de la educación privada. Se desregula en aquellos casos de las escuelas que no reciben aporte del Estado. Pero en realidad, este decreto que acaba de derogarse, lo que hacía en este momento era complicar más la situación, porque se imponía a los colegios sin aporte estatal la obligación de comunicar en octubre los aranceles de marzo, cosa que generaba, en función de una economía históricamente inflacionaria, aumentos de cuota preventivos que en realidad después no eran tales. Así que yo le diría que las familias, en su gran mayoría, pueden quedarse tranquilas, porque los colegios con aporte estatal van a seguir con aranceles controlados. Claro, ahora... Y las escuelas sin aporte... ¿Perdón? No, perdón, lo interrumpí, termina el concepto, sí. Perpetuo. ¿Cómo? Que lo interrumpí, que si quiere terminar lo que estaba planteando. No, le decía que las escuelas sin aporte
van a seguir comunicando igual los aranceles previo a la finalización del ciclo lectivo cuando hagan sus circulares de matriculación. Lo que ocurre es que se elimina la obligación de hacerlo antes del 31 de octubre. Pero los padres pueden quedarse tranquilos porque no va a haber ningún sálvese quien pueda en esto, ni ninguna medida inesperada. Ahora usted plantea que los padres se pueden, o las familias se pueden quedar tranquilas. Digo, me parece que esa no sería la sensación cuando uno conoció esta medida del gobierno, porque como usted recién planteaba, de hecho se daban estos aumentos como para cubrirse, ¿no? En octubre, para cubrirse qué es lo que iba a pasar en marzo, y después las cuotas de los colegios nunca bajaban. No, las cuotas en general están en relación con los salarios docentes y con otros costos. En el caso de las escuelas con aporte estatal, que son la gran mayoría de las escuelas privadas del país, tienen aranceles regulados. Es decir, a mayor aporte estatal, menor es el tope arancelario que tienen. Esto va a seguir vigente en todo el país. Ahora, las escuelas sin aporte estatal, que tienen aranceles desregulados, no tienen más la obligación de informarlo en Nación como lo hacían hasta ahora. De cualquier manera, usted... Sí, para finalizar y para precisar, usted mencionaba que estos aumentos preventivos eran anunciados en el mes de octubre, ya estamos en noviembre. Esto significa que estos colegios a los que afecta directamente la eliminación de este decreto ya anunciaron cuáles van a ser los aumentos para el próximo año. La mayoría sí. Aunque este año se había prorrogado la obligación al 15 de diciembre, justamente en previsión de esta medida que veníamos reclamando, porque en realidad este era un decreto que tenía 30 años y que era producto de la política económica durante la convertibilidad, cuando había un estricto control de aranceles. En este momento realmente la medida no tenía sentido, y como vuelvo a repetirle, para las escuelas con aporte, que son la mayoría, los aranceles van a seguir con control estatal a través de los topes según su porcentaje del aporte estatal. Clarísimo, Perpetuo. Muchas gracias por esta comunicación. Que tenga buen día. La ciudad lanzó Buenos Aires 24 horas. Sí, es un plan para que quienes trabajan o salen de noche tengan más seguridad y servicios. Entre las acciones que se van a llevar adelante se destacan los operativos de control y el refuerzo de la higiene urbana, el aumento de la frecuencia y la extensión del horario del subte y de colectivos, la conexión entre zonas de ocio nocturno y centros de transbordo, refuerzo y renovación de luminarias, mayor presencia policial, control de trapitos y nuevos estacionamientos y medidas para ordenar el tránsito en sectores como Costanera y Palermo. También va a haber ambulancias y motos médicas en lugares de gran concurrencia de gente. Esto es lo que nos explicaba el coordinador del programa. La Noche Porteña tiene ya un nombre destacado en el mundo y es por eso que desde el gobierno de la ciudad estamos trabajando un programa de manera integral, vinculando a todos los servicios públicos, como bien decían, en conjunto con los distintos ministerios del gobierno de la ciudad para mejorar la experiencia usuario de quienes viven, disfrutan, pero también de quienes trabajan en la ciudad, que solamente en lo que representa a la economía del entretenimiento, que hablamos de restaurantes, bares, cines, teatros, son más de 50.000 personas. Decidimos unirnos a una red global que son más de 80 ciudades en el mundo que trabajan a la nocturnidad como una oportunidad. El dúo Miranda sumó una nueva fecha en Ferro. Sí, claro, porque agotaron todo, así que Ale Sergi y Juliana Gatas agregaron una fecha más para diciembre. Este fin de semana fue la presentación del show del nuevo Hotel Miranda, el mismo show que vamos a ver en la ciudad de Buenos Aires. Esto sucedía en Chile. Los que se preguntaban por qué no estuvieron los Miranda en lo de Dua Lipa, es porque tenían este estadio confirmado donde lanzaban este nuevo trabajo que tiene el dúo. Cantando el mismo tema de Dua Lipa, un misterioso alien. Creo que Dua Lipa bailaba un poco más. Bueno, Dua Lipa baila un poco más, pero como ellos no lo interpreta. Digamos todo. Acá sí estamos viendo
el momento donde Dua Lipa interpretaba Tu misterioso alguien. Otra versión, muy diferente, no está mal. No. Piensen que la aprendió en 24 horas seguramente. En el avión la aprendió. Mientras En el avión la aprendió, vino escuchando el tema y la aprendió bastante bien. Una genia. Ahora, les preguntaron a los Miranda, ¿qué sintieron cuando Dua Lipa interpretó un tema de ustedes? Y esto contaba. Y en verdad había pasado que hacía como 2 semanas nos habían llamado para ver si podíamos ir a cantar y nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos, bueno, nada, nos la perdemos. Y después, el mismo día del concierto, cuando estábamos nosotros ya preparándonos para nuestro show, vimos un par de videos de que llegaban que le había tocado en la prueba de sonido. Ah, ustedes no quisimos cantar victoria igual. Ah, ustedes no sabían, cuando te invitaron no es que te dijeron, che, va a ser Tu misterioso alguien, vengan, ¿no? No, era vengan y cantamos juntos. Okay. Nosotros decimos, bueno, será condicional nuestra presencia. Igual pensamos, ojalá la cante igual, viste, mejor, buenísimo, qué buena onda, porque no podríamos cancelar lo otro. Imagínate que igual le dijimos, qué honor, qué genial, pero Mildis, pero tenemos otro compromiso ya tomado. Y al final, cuando terminamos de tocar este show, que fue un show re lindo encima que hicimos en Santiago, la pasamos re bien y cuando terminamos de tocar, Juli me viene a dar un abrazo y yo digo, ¿qué pasó? No, por lo de que Dua Lipa, ¿en serio la cantó? Sí, uy, no. Qué bueno, qué bueno, qué no lo podíamos creer. Tenés que ser Ale Sergi para decirle, Mildis, a Dua Lipa, tengo otro compromiso, no puedo ir. Pero el evento lo ameritaba, que era la presentación de Nuevo Hotel Miranda, que ya tenía 2 estadios anunciados en la ciudad de Buenos Aires, el 22 y el 23 de noviembre, y se suma un tercero el 20 de diciembre en el Estadio de Ferro. Así que si querés ir a Miranda, tenés una nueva oportunidad. Y hablando de conciertos, hay una noticia de último momento. Tan Biónica tiene algo para contarnos. ¡Epa! ¡Qué sorpresa! Lo necesitamos, Doc. Me imagino. Bueno, a ver, cuéntenme. ¿Cómo se sienten desde la última vez que nos vimos? Un poco mejor estábamos. Nos reencontramos, sacamos el álbum nuevo, pero... Sentimos que todavía falta algo. Nuevo disco. Yo me siento vacío. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas nada más. Claro. Me siento vacío. Así anunciaban el nuevo disco que salió el 4 de noviembre. Nos falta la gente. Nos falta reencontrarnos con nuestra gente. La nueva noticia es que Tan Biónica anunció show en Vélez. ¿No? Es decir, que los que ya están escuchando el disco, el 27 de marzo van a poder ir a escuchar en vivo y a disfrutar del nuevo show de Tan Biónica. 27 de marzo es la fecha. Las entradas salen a la venta mañana al mediodía. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del noticiero. Si de 12 a 1, yo creo que hasta se pueden agotar en una horita, ¿eh? Y seguimos anunciando recitales, porque se anunció, dicho, el regreso de Roxette a la Argentina. Y este grupo vuelve a los escenarios con una gira mundial, esto después de la muerte de su cantante. Un grupo clásico de los 80 y de los 90, con esos hits que van a quedar en la historia del pop definitivamente. Hay un regreso con otra cantante, una cantante sueca que es muy reconocida en su país y que es parte del nuevo dúo. Roxette se va a presentar el año que viene. Llega a la Arena de Villa Crespo. Esto va a ocurrir en abril. Y las entradas se van a poder conseguir a partir de este jueves. Así que hay que ir rompiendo el chanchito por la cantidad de conciertos o elegir entre uno y otro. Acá estamos viendo al nuevo dúo Roxette. A ver si la voz es parecida. Lena Philipson se llama la nueva cantante. Tras la pérdida de Marie Fredriksson en 2019, Per decidió continuar con el legado de su compañera, sumando una nueva voz para seguir llevando a distintas partes del mundo los hits de siempre. Esta es la nueva voz. La escuchamos a Marie, a ver qué opinan.
Y sí, tenemos mucha querencia. Sí, acá. claro. Años escuchando esa Empezamos música. a bailar con esta música, al menos Yo no tanto, No, vos claro, no, yo porque no vos- tanto. No va a ser lo mismo, es imposible, pero ¿por qué no ir a bailar unos hits, unos lentos de los 80 al recital Roxette en abril en el Movistar Arena? Bueno, nos vamos con unos lentos a la pausa. Vamos con este lento de pausas. Las tecnologías digitales emergentes están en la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, los nuevos convenios con empresas fintech buscan un uso responsable de las criptomonedas. La ciudad lanzaron Viví Cripto en tu ciudad, una iniciativa para usar con responsabilidad las criptomonedas. Hay que tener ciertos recaudos con respecto a la seguridad y entender bien dónde pone uno su dinero para no caer en estafas o ese tipo de cuestiones que a veces sucede por falta de información. Cada vez son más los comercios que empezaron a implementar a las criptomonedas como forma de pago. Posibilidad de elegir entre QR en pesos, QR en PIX y cripto, todos con dinero en cuenta, ¿no? Por ejemplo, podríamos cobrar en Bitcoin, en la red de Bitcoin, pero también existen stablecoin como USDT, que es el dólar digital cripto más usado en el mundo. El cajero no tiene que hacer una cuenta matemática para saber cuántos Bitcoin es 1.000 pesos o la cuenta total, sino que directamente el sistema ya lo hace en automático. Tienen que descargar la aplicación, descargan la aplicación, se hacen una cuenta y funciona como cualquier otra billetera virtual que no esté afiliada a un banco, por ejemplo. Se hacen una cuenta, todo, depositan dinero, aprietan para escanear el QR, ofrecen el método de pago, pagan y listo. Son los propios clientes quienes piden que se puedan usar cripto para pagar. Estamos actualizándonos y viendo que esto nos abre el abanico hacia distintos países y a distintos mercados y darle la posibilidad al cliente de que pague como él prefiera. El cliente cuando se siente va a encontrar una carta en pesos argentinos, pero al momento de abonar, él va a poder decidir qué método de pago utilizar. Si un cliente viene y paga con Bitcoin, el comercio no recibe Bitcoin, recibe lo que configuró para recibir, por ejemplo, USDT. Algunas monedas cripto son tan volátiles que sería riesgoso apostar por ellas. Nosotros recomendamos utilizar monedas estables. El dólar digital cripto, el más usado del mundo, es USDT. Si cobró $50 en Bitcoin, se lo traduce instantáneamente de vuelta a $50. No es que está jugando con la volatilidad. Si el comerciante es fanático de Bitcoin y sueña con usar Bitcoin para recibir pagos, lo puede hacer. Pero yo creo que lo más lógico es usar una moneda estable por la costumbre que tiene un argentino con el dólar y el peso argentino. Esta innovadora idea ya forma parte de la vida diaria de la ciudad. Solo hay que usar las cripto con responsabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para 9 provincias. Sí, y el alerta también abarca al área metropolitana de Buenos Aires. Para esta tarde se espera que aumente la nubosidad y que haya chaparrones y tormentas fuertes que podrían incluir actividad eléctrica y también caída de granizo. Además, va a haber ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Y como suele ocurrir ante estos eventos, la Ciudad de Buenos Aires se prepara precisamente ante lo que pueden ser calles anegadas y también para responder a los pedidos y solicitudes de los vecinos. Y precisamente para ver cómo se está preparando el operativo, vamos al Centro Único de Coordinación y Control, donde ya está trabajando Sol Menzi. Sol, buen mediodía, te escuchamos. ¿Cómo estás, Damián, Brenda? Muy buenos días. Exactamente, y este lugar que ustedes ven es donde funciona el 103. Fíjense detrás mío la pantalla que tenemos donde todas las personas que trabajan en este lugar pueden monitorear parte de la ciudad de Buenos Aires con algunas cámaras, un mapa de lluvias y también otro de los mapas en color azul que ustedes pueden ver donde figuran las llamadas. Estamos también con Walter Suárez, que trabaja acá en el CUP, para contarnos un poquito cómo funciona Walter el 103. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros nos encargamos de la coordinación de todas las emergencias que puedan surgir a través de los llamados que ingresan al 103 o los que nos llegan por el enlace informático que tenemos con el 911. Si es a raíz directamente de los pronósticos que tenemos por el día de hoy, nosotros ya nos encontramos en apresto, no solo por el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional, sino también por la decisión que toma el Director General de Defensa Civil, que nos comunica
que nos encontremos tanto el personal como los recursos disponibles en apresto para el evento que pudiera llegar a ocurrir. Para el día de hoy estaría en una franja entre las 18 y las 24 horas. ¿Qué tipo de llamadas reciben ustedes en el 103, Walter? Todo tipo de llamadas. Podemos recibir llamadas no solamente relacionadas con emergencias civiles, sino también de seguridad o relacionadas con el SAME. Pero específicamente nosotros derivamos las que nos competen a nosotros en casos de emergencia, todos hechos relacionados con eventos que ocurren en la vía pública. En el caso de la tormenta puede ser caída de árboles, ramas de gran porte, postes, cableado, todo, claro, que puedan dañar no solo a propiedades sino también a los vehículos. Y una vez que ustedes reciben la llamada, ¿cuál es el paso siguiente a seguir? Porque tengo entendido que lo derivan, por ejemplo, también a bomberos de la ciudad, policía, defensa civil. Sí. Cada hecho ya está tipificado en el sistema, por lo cual en algunos casos los efectores, por así decirle, las áreas ya están predeterminadas. En otros casos nosotros, si vemos necesario que el sistema no los prevé, lo podemos hacer solicitando que otras áreas aporten los recursos disponibles para minimizar los tiempos de respuesta y brindarle al vecino la solución en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, y algunos consejos entonces para este temporal de lluvia que se espera a partir de las 6 de la tarde. No sacar la basura, tener mucho cuidado al salir a la calle, si es imprescindible hacerlo con precaución, sacarle algunas cosas de los balcones y cualquier eventualidad, cualquier emergencia, comunicarse al 103. Muchísimas gracias, Sol. Y ahí, como recién estábamos escuchando, el Centro Único de Coordinación y Control está esperando esta tormenta para entre las 18 y la medianoche. Sí, pero para conocer más detalle de lo que nos espera en la Ciudad de Buenos Aires, ya lo saludamos a Lucas Berengua. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día, chicos. Bien, bueno, ¿qué nos espera, Lucas, la tormenta para las 6 de la tarde, antes, después? Estamos ahí justitos en la última corrida de los modelos numéricos, muestran que la línea de tormentas, que ya se encuentra formada en este momento en el centro de la provincia de Buenos Aires, llegue a la ciudad ahí, a las 18. En algunos casos puede haber alguna tormentita, algún par de truenos antes, entre las 17 y las 18, pero el horario central de esta tormenta en la ciudad de Buenos Aires será a partir de las 18, con la vuelta a casa, en medio de la vuelta a casa. Ya desde las 3 de la tarde, claro, aumenta rápidamente la probabilidad de que algún chaparrón ocurra, pero lo fuerte y lo organizado de esta tormenta, y por lo cual hay alerta meteorológico en la ciudad, llegará a partir de las 18. Una tormenta que no tiene demasiada duración en el tiempo. Ya a partir de las 21, el tiempo debería mejorar rapidísimamente con cambio de viento al sector sur. Es una tormenta corta hasta la hora de la cena, un poquito más, y ya después mejora muy rápidamente el tiempo en la ciudad. Muy bien, Lucas, entonces vamos a estar bien atentos a lo que pueda ocurrir. Entonces, a las 6 de la tarde, unos minutitos antes, pero como recién lo estaba anticipando, va a terminar a partir de las 21. Gracias, Lucas. Chao, Lucas. Gracias a ustedes. Un atentado suicida dejó 12 muertos y 27 heridos en Pakistán. El ataque fue frente a un tribunal de la capital de ese país cuando un hombre intentó entrar al edificio y al no lograrlo detonó un explosivo. El movimiento talibán pakistaní, un grupo armado extremista, se adjudicó el ataque y señaló que estaba dirigido a los jueces por no aplicar leyes islámicas en el sistema judicial. El gobierno acusó a Afganistán de colaborar con el grupo terrorista. El gobierno de Ecuador trasladó a 300 presos a una cárcel de máxima seguridad después de que 31 reclusos fueran asesinados en la prisión de la ciudad de Machala. Según el ministro del Interior, los presos querían evitar estos movimientos de los detenidos y por eso se provocó la masacre. Además, aseguró que el traslado a la cárcel del encuentro elimina privilegios, comunicaciones y beneficios indebidos de los presos. El presidente Daniel Noboa dio a conocer a los primeros 300 presos a quienes calificó como los más peligrosos del país. El expresidente francés Nicolas Sarkozy recuperó la libertad después de que un tribunal de París le permitiera cumplir lo que queda de su condena en libertad condicional.
El exmandatario fue condenado por haber financiado su campaña presidencial de 2007 de manera ilegal, acusado de haber recibido fondos por parte del gobierno libio de Gaddafi. La condena de Sarkozy es de 5 años, de los cuales 2 son en suspenso y 3 eran de cumplimiento efectivo. Tenemos propuestas de teatro y música en vivo para esta noche. Sí, porque es martes, pero tenemos de todo para hacer en Buenos Aires. Las Chicas de la Culpa es uno de los shows más importantes que tenemos los días martes en la ciudad. Ellas son 4 amigas: Malena Ginsburg, Natalia Carulias, Connie Ballarini y Fernanda Metilli, que se presentan todos los martes en lo que en realidad, más que un show, ellas denominan una charla de amigas, un encuentro de amigas. No son cualquier amiga, son una más graciosa que la otra. Entonces, ¿qué pasa? Es una gran catarsis colectiva donde se habla de todo lo que nos pasa, pero además nos morimos de risa. Para que se den una idea, Las Chicas de la Culpa durante mucho tiempo se transmitió después de la pandemia por streaming y la gente de distintos lugares del mundo y del país se conectaba igual, aunque ya había pasado la época del distanciamiento. Porque de verdad que es un plan que algunos ven directamente con la tele en su casa. Las Chicas de la Culpa lo podés ver el martes, hoy, 20:30, en la calle Corrientes. Ahí encontrás a Las Chicas de la Culpa. Pero si querés ver otro tipo de espectáculo muy particular, tenés que ir a ver Boy. ¿Quién puede ser Boy? Boy Olmi. Boy Olmi estrenó su primer unipersonal. Esto sucede en el Teatro El Picadero y no es una ficción. Tampoco es un documental, sino que es él, en escena, con la dramaturgia y dirección de Yumi Gauto, que se va a hacer preguntas en esta etapa de la vida. Él va a cumplir muy pronto 70 años y se va a hacer un montón de preguntas que tiene que ver sobre todo con algo que acompaña en general al ser humano en distintas instancias, que es ¿quién soy? ¿Soy mis vínculos? ¿Soy mis heridas? ¿Soy mi trabajo? Boy Olmi preguntándose quién es en el escenario del Teatro Picadero. Esto también sucede hoy a las 20:30. Ya tenemos 2 planes. Vamos con el más novedoso de todos, porque les vamos a presentar a un artista que es inglés, que venía trabajando con su banda, pero tiene su nueva música, que se llama The Niceto Club, a la noche. Así que si querés descubrir un nuevo artista muy joven, de 20 y pico de años, a las 20 horas podés ir a verlo. Con el Niceto Vega, 5.510. Y la estrella de Hollywood, Johnny Depp, ya está en Argentina. Y vino a presentar su nueva película como director. Ayer fue un revuelo. Los fans fueron hasta recibirlo al aeropuerto. Lo vieron llegar a Johnny Depp, que siempre tiene un look muy particular, con sus sombreros, sus pañuelos. Lo ves y decís, este es alguien importante ya solamente por cómo está vestido. Se aloja en la casa de su amigo, Corcho Rodríguez. Él ya vino este año a la Argentina precisamente por esta amistad que lo une y tiene una agenda de muchos eventos, porque por ejemplo hoy va a estar hablando en exclusiva con Verónica Lozano, que es una conductora de televisión, que además es pareja de Corcho Rodríguez, así que es con quien está viviendo básicamente. Y hoy a la noche va a ser la avant premiere de su película sobre Modigliani, que fue un artista plástico de principios del siglo XX. La película está ambientada en 3 días en París. Un artista muy perturbado, pero también muy talentoso, con quien cuenta en el reparto, por ejemplo, Johnny Depp para su nueva película, con Al Pacino. Son muy amigos y además quieren contar esta historia. Johnny Depp pinta desde que es muy pequeño. Él tuvo una familia complicada, se tenía que mudar cada 2 semanas de casa, y él dice que de alguna manera encerrarse en el dibujo era para él un gran refugio emocional, que después lo fue acompañando durante toda la vida, hasta hace pocos años empezar a publicar su catálogo de retratos, por ejemplo, de artistas famosos, que se vendió en más de $3 millones, y después empezar a exponer su obra, sus objetos y su trabajo de tantísimos años. Así que Johnny Depp está en Buenos Aires, hoy es la avant premiere de su película y mañana va a dar una masterclass en La Plata. Ah, de todo hace. De todo. Qué completo. Actúa. Sí. Dirige. Hace la masterclass. Pinta. Sí. Y canta. Canta, mira. Bueno, lo escuchamos un poquito. Dale, ya venimos. Continúa el jury de enjuiciamiento contra la suspendida jueza Julieta McIntosh. Sí, ella amplió su declaración para acusar al juez Savarino por falso testimonio agravado. Aunque la expectativa sobre la jornada de hoy era alta, ya que Dalma y Janina Maradona iban a dar testimonio, ambas declaraciones se postergaron para mañana. El presidente de la productora La WSA y la amiga de McIntosh
presunta impulsora del documental El Jurado, también fueron citados para mañana. El jurado va a tener que emitir un veredicto dentro de los próximos 5 días corridos. Minutos antes de ingresar al anexo de la Cámara de Senadores bonaerense en la ciudad de La Plata, McIntosh, que va a declarar para decir dijo que va a declarar para decir toda su verdad ante la declaración de su par, de Savarino. El juez la había descrito como manipuladora y mentirosa y había asegurado que no sabía que había personas filmando dentro de la sala durante la primera audiencia. Sin embargo, la defensa de McIntosh sostiene que había notificado la presencia del equipo de filmación. Por este motivo, la jueza amplió hoy su declaración y aseguró que no buscaba un beneficio personal con la filmación del documental. Voy a declarar en este momento, así lo permitió. ¿Qué piensa que puede aportar la ampliación de su declaración? Toda mi verdad, que nunca tuve oportunidad de decirla. Ahora, ¿me dejan que la diga ante quien corresponde, rendir cuentas ante quienes van a explicar mi comportamiento? ¿Por qué lo denunció por falso testimonio, Savarino? ¿No lo vieron ayer? No vimos. Borró mensajes y mintió frente a 2 secretarias que estaban contando que de la Cámara sabían todo. ¿Él sabía? ¿Qué pensás? No voy a ver. ¿Él sabía, doctora? Entremos. Son conclusiones que tienen que sacar ustedes. Los elementos. Pregúntese a la procuradora por qué la persona más importante de este juicio fue desistida. Si cae usted, tienen que caer. ¿Por qué piensa que es la persona más importante de este juicio? Porque era quien desistieron a Di Tomaso y a Di Minici. Era quienes estaban en el juicio conmigo. ¿No creen que ellos podrían arrojar verdad? Yo vengo a decir mi verdad. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su verdad? La voy a declarar antes de que responda. Ojalá tengan la permeabilidad de por vida. Gracias. Nico Vázquez viajó a Filadelfia para promocionar Rocky. ¿Y por qué se viene la segunda temporada en el teatro y las entradas ya están a la venta? Y aprovecharon e hicieron un viaje a Filadelfia para poder filmar imágenes y hacer una producción audiovisual para la promoción de la nueva temporada de Rocky y aprovechar para correr la maratón de Rocky, la carrera de Rocky en Filadelfia. Así lo contaba Dai Fernández, la coprotagonista de Nico Vázquez, cuando esto sucedía. Estamos en Filadelfia, en la Rocky Run. La Rocky Run. ¿Sabrán los corredores que están con Rocky de alguna manera? Esto ocurría en Filadelfia. Ya habían viajado el año pasado, antes del estreno, por primera vez de la obra teatral en Argentina, para aprovechar Filadelfia y rodar todo lo que tuviera que ver con material de promoción. Está muy bien, conecta con la película y dan ganas de ir. Ya ahora la obra es un éxito. Sin embargo, la segunda temporada llega muy pronto, con entradas que ya salieron a la venta ayer. Y ahí lo vemos a Nico Vázquez, que tiene un entrenamiento muy riguroso. Ella está caracterizada también como Adrián, como la coprotagonista. Porque sabemos que acá se mezcla la ficción y la realidad, porque ellos son pareja en la vida real y además están interpretando estos personajes. Así lo vivía Nico Vázquez. Una experiencia impresionante, increíble, lo disfruté. Es como un festival de Rocky, para mí como fan, y encima, gracias a Dios, puedo interpretar a este personaje en el teatro. Lo viví de manera increíble. Y en Mar del Plata ya se está desarrollando la edición número 40 del Festival Internacional de Cine. Y hay sorpresas, como por ejemplo Casu, que es cantante, debuta como actriz. Sí, una gran sorpresa, porque Casu dice, ni yo lo imaginaba. De alguna manera la película vino a buscarme a mí. Se llama Risa, es una producción de Netflix y comparte elenco con Joaquín Furriel y con Diego Peretti. Estuvieron presentando la película en el gran Festival Internacional, Festival Latinoamericano Clase A en el mundo. Y esto sucedía en el mejor momento para visitarla feliz. Ahí vemos a algunos de los actores que pasaron por la inauguración hace algunos días nada más de una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Un orgullo histórico para la cultura argentina, con sus polémicas, por supuesto, en estas últimas ediciones, pero que sigue realizándose y eso es muy importante. De las que me gustan hacer. Así está contando Diego Peretti, lugar como Ushuaia, su compañero de elenco,
sobre la experiencia en la película con Casu, a su derecha, como la ven, todos los días metidos en la película. que no había imaginado ser actriz, pero que le gustó la experiencia. Se necesita. Esto contaba. Qué emoción, estreno mundial de la peli, ¿cómo están? Felices. Muy contentos, muy contentos con la repercusión, con los comentarios, muy contentos. Es una peli para llorar, dijimos. Exactamente, nos dijeron eso afuera y acá lo pudimos comprobar. Puedo constatar de que es una peli para llorar totalmente. ¿Cómo la viste acaso, Diego? Muy bien. No, yo no la conocía de su trascendencia en la música, de verdad, porque, bueno, nada, soy mayor también. Y cuando la vi en el casting dije, la pegaron extraordinario, y después actuando tiene la naturalidad de la actriz que no tiene vicios. Ahí está hablando Diego Peretti como actor, pero Diego Peretti habla con conocimientos de director también, porque precisamente se viene su ópera prima también a estrenarse, que es La muerte de un comediante. Este es el avance. Sos una gran mujer y una gran actriz. ¿Qué? Juan dedicó su vida a interpretar a un héroe en una serie. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, huye a Bruselas y termina involucrado en un conflicto de verdad. Se le mezcla la ficción con la vida, y esta es la ópera prima de Diego Peretti, que se realizó con una comunidad de productores que aportaron un dinero, no mucho, pero de a muchos sí lograron hacer esta película, que ya llegará a las salas de todo el país, pero primero en festivales. Bueno. Vamos a seguirnos con música, si te parece, de Casu del Reino. Claro, que protagonizó Diego Peretti. Recordamos antes de despedirnos que hay probabilidad de una tormenta a partir de las 6 de la tarde muy fuerte, alerta amarilla que abarca la ciudad de Buenos Aires también. Exactamente, pero ya para mañana va a estar lindo, ¿eh? Vuelve este veranito a la ciudad de Buenos Aires. Llegamos al final, entonces gracias por acompañarnos. Como siempre, les recomendamos que se queden aquí en el canal de la ciudad. Chao, hasta mañana.